Los acontecimientos que ahora se narrarán son una historia real y los nombres de las personas han sido modificados según lo solicitado. Una joven empleada, siempre humillada por sus patrones, recibe una inesperada herencia millonaria de su abuela. Ahora, los papeles se invierten y sus patrones quedan en vergüenza frente a todos. Sofía llegó a Ciudad de México una mañana, cuando el sol despuntaba en el horizonte, iluminando las viejas paredes del barrio donde encontró refugio temporal. Venía de un pequeño pueblo, donde el polvo de los caminos se mezclaba con los sueños de una vida mejor que, para muchos, nunca llegaba. Pero Sofía creía en la promesa de una ciudad donde las oportunidades brillaban como las luces de los edificios altos que desde la estación de autobuses se alcanzaban a ver en la distancia. En su bolso apenas llevaba unas pocas pertenencias, un par de prendas de vestir y una carta amarillenta que su madre le había dejado antes de fallecer. En esa carta, su madre le recordaba que, aunque el camino fuera duro y las adversidades parecieran inmensas, debía mantener la cabeza en alto y jamás olvidar su valor como persona. La familia González no tardó en contratarla. Buscaban a alguien con urgencia que se encargara de la limpieza y el orden de la mansión. Desde el primer día, Sofía comprendió cuál sería su lugar allí. Era la sombra de la casa, esa presencia invisible que se encargaba de los detalles que nadie notaba pero que todos demandaban. Cada amanecer, antes de que los primeros rayos de luz acariciaran las paredes de la lujosa mansión, Sofía ya había preparado la cocina, dispuesto la mesa del desayuno y limpiado los salones. Los González despertaban al orden que ella había creado, sin detenerse jamás a pensar en la persona que, desde las sombras, les brindaba comodidad. Camila, la señora de la casa, era una mujer de rostro frío y mirada calculadora. Su postura rígida y su tono de voz seco marcaban la distancia que ella imponía entre su familia y la servidumbre. A sus ojos, Sofía era una simple empleada, alguien que debía seguir instrucciones y desaparecer de su vista una vez cumpliera sus tareas. Para Camila, las personas como Sofía solo existían para servir, poco le importaba su historia, sus sueños o sus sentimientos. En varias ocasiones, Camila le exigía que repitiera tareas que ya había terminado, alegando que no estaban lo suficientemente bien hechas. Una estrategia para recordarle que ella nunca alcanzaría la perfección esperada en ese hogar. A pesar de la dureza de sus días, Sofía no permitía que el resentimiento anidara en su corazón. Cada noche, después de finalizar su jornada, se arrodillaba frente a la pequeña ventana de su cuarto, elevando sus pensamientos en un silencio profundo, como si sus plegarias fueran las únicas que pudieran entender su dolor y sus anhelos. Soñaba con un futuro diferente, uno en el que pudiera estudiar, vivir con dignidad, y sobre todo, ser vista como un ser humano y no como una sombra. Sin embargo, esos sueños parecían inalcanzables cada vez que regresaba a la realidad de su vida en la mansión. La señorita Patricia, la hija mayor de los González, era una joven arrogante y vanidosa. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. A sus ojos, Sofía representaba todo lo que ella despreciaba, la pobreza, la sencillez, la falta de sofisticación. Le divertía humillarla, hacerle preguntas capciosas sobre sus orígenes, burlarse de su aspecto y ridiculizar su timidez. A veces, hacía comentarios mordaces sobre su ropa, insinuando que no encajaba en una casa de tan alto estatus. Patricia disfrutaba de la sumisión de Sofía, de la manera en que la joven bajaba la mirada y acataba sus órdenes en silencio. Era como si encontrar placer en humillarla le diera a Patricia un sentido de superioridad y poder que de otra forma no podía lograr. Los otros empleados de la casa miraban a Sofía con una mezcla de pena y resignación. Ellos también habían sufrido las humillaciones de los González, aunque muchos ya no se inmutaban ante los desplantes y palabras hirientes. En sus rostros se reflejaba una aceptación amarga, el convencimiento de que esa era la vida que les había tocado vivir. Sofía, en cambio, aún mantenía en su interior una chispa de esperanza, un deseo de algo más, aunque se sentía atrapada en una vida que no parecía ofrecerle salida. A medida que pasaban los meses, la rutina se volvía una carga más pesada. Los días se entrelazaban en una monotonía aplastante, donde cada gesto y cada palabra parecían calculados para recordarle su lugar. En ocasiones, se sorprendía a sí misma preguntándose si algún día su vida cambiaría, si algún giro inesperado rompería esa existencia gris y repetitiva. Pero cada vez que albergaba esa esperanza, la realidad volvía a imponerse con la frialdad de una bofetada. Un día, mientras limpiaba el salón principal,
descubrió una pequeña grieta en la pared detrás de un cuadro. Por esa grieta se filtraba un rayo de luz que iluminaba el suelo, y a través de ella, Sofía se imaginó que era una señal de algo más grande, algo que aún no podía comprender. Recordó las palabras de su madre, que le decía que incluso en los momentos más oscuros, siempre había un rayo de esperanza escondido en alguna parte. A pesar de la dureza de su entorno, Sofía seguía creyendo en esas palabras, aferrándose a esa luz como un símbolo de resistencia y de fe en el futuro. Los fines de semana, cuando los González salían a reuniones y fiestas, Sofía tenía unos minutos de soledad en la casa. Era en esos momentos cuando se atrevía a explorar los rincones de la mansión, no con el deseo de descubrir secretos de sus patrones, sino como una forma de escapismo, de imaginarse en otro lugar. A veces, mientras miraba desde la ventana del segundo piso, se permitía soñar con una vida fuera de esas paredes, una vida en la que ella pudiera ser algo más que una empleada invisible. Pero esa libertad momentánea se desvanecía cada lunes por la mañana, cuando la familia regresaba y la rutina retomaba su curso. Las exigencias de Camila se hacían cada vez más severas, como si sospechara que Sofía albergaba pensamientos de escape. En el fondo, Sofía comprendía que su vida en la mansión de los González no era más que una etapa en su camino, pero cada día se hacía más difícil encontrar consuelo en ese pensamiento. Hubo una ocasión en la que, después de un día particularmente duro, Sofía salió a caminar por la ciudad. Caminó sin rumbo, perdida entre las luces y el ruido, sintiendo que por primera vez respiraba aire de libertad. En ese momento, se dio cuenta de cuánto anhelaba romper las cadenas invisibles que la ataban a esa mansión. Regresó a su cuarto esa noche, decidida a no dejar que las humillaciones apagaran la luz que aún brillaba dentro de ella. Si había soportado hasta ese momento, lo haría un poco más, con la esperanza de que, algún día, encontraría la fuerza para cambiar su destino. Poco a poco, Sofía comenzó a guardar parte de su salario, una cantidad mínima que apenas representaba una fracción de lo que ganaba, pero para ella significaba un paso hacia la libertad. A escondidas, escondía esas monedas y billetes en una cajita de madera, como un secreto que la ayudaba a mantener la ilusión de una vida distinta. Cada moneda que guardaba era un pequeño acto de resistencia, una promesa silenciosa de que, aunque su vida en ese momento era dura, no renunciaría a su derecho a soñar. Con el tiempo, sus oraciones nocturnas se tornaron más profundas, más intensas. Rezaba no solo por ella, sino también por aquellos que la despreciaban, pidiendo que algún día pudieran ver el valor en los demás, sin importar su posición social o sus posesiones. En el fondo, sabía que sus patrones también vivían una vida vacía, atrapados en una burbuja de superficialidad que los había alejado de la verdadera felicidad. Sofía, a pesar de todo, sentía compasión por ellos, porque había comprendido que el verdadero valor de una persona no radicaba en su riqueza o en su posición, sino en su capacidad de amar y respetar a los demás. Así, los días pasaron, y Sofía se convirtió en una figura constante, un pilar invisible que sostenía la vida de los González sin que ellos lo notaran. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no era la joven temerosa que llegó a Ciudad de México con una maleta de sueños rotos. Ahora, había descubierto la fuerza que yacía en su corazón, una fortaleza que ningún desprecio podía destruir. En cada reunión de los González, Sofía sentía el peso de las miradas y las palabras de desprecio como si fueran cuchillos invisibles. Era durante estas reuniones que la señora Camila dejaba entrever su crueldad, arrojando miradas despectivas a Sofía mientras ella se apresuraba a servir a los invitados. Con cada movimiento, Camila parecía disfrutar humillándola frente a las personas de la alta sociedad de Ciudad de México, como si el valor de su propia posición se realzara al rebajar a la joven. Cuando algún invitado se mostraba mínimamente amable con Sofía, Camila intervenía con algún comentario irónico que dejaba en claro que la muchacha era solo una sirvienta, alguien irrelevante en su mundo de lujos. Durante estas veladas, Sofía sentía como la mirada penetrante de Camila seguía cada uno de sus pasos, vigilándola, lista para señalar cualquier mínimo error que pudiera cometer. Si un vaso no estaba perfectamente limpio o si algún cubierto no estaba en su lugar exacto, la señora no tardaba en levantar la voz, recordándole a todos que la muchacha que trabajaba para ellos no tenía ni la educación ni la elegancia necesarias para servir en una casa como aquella. Para Camila, humillar a Sofía era una manera de fortalecer su propia imagen,
como si a través del desprecio lograra demostrar su superioridad. Patricia, la hija mayor de los González, parecía haber heredado el desprecio y la frialdad de su madre. Patricia observaba a Sofía con una mezcla de arrogancia y desprecio, como si mirarla fuera un recordatorio de que ella pertenecía a un mundo de privilegios al que la empleada jamás podría aspirar. Patricia no dejaba pasar ninguna oportunidad para burlarse de Sofía. A veces, la joven González le hacía preguntas sobre su vida en el campo, con un tono lleno de sarcasmo y burla. Le gustaba imaginar a Sofía como una niña pobre y sucia, sin sueños ni aspiraciones, solo destinada a servir a familias como la suya. Patricia encontraba divertido hacer comentarios sobre la ropa modesta de Sofía o sobre su forma de hablar, utilizando cada oportunidad para hacerle sentir que no tenía derecho a existir en el mismo espacio que ella. Cada burla y cada mirada de desprecio era como una marca invisible que Sofía llevaba en el alma, un recordatorio constante de que para los González ella no era más que una sombra en la casa. Un espectro que debía pasar desapercibido. Cuando alguien la miraba a los ojos, Sofía veía reflejado en sus rostros el mismo desprecio que se había convertido en su cotidiano. Los hijos de los González, incluyendo a Patricia y sus hermanos, parecían haberse acostumbrado a ver a Sofía como una extensión de la casa, como un mueble que simplemente existía sin voz ni dignidad propia. A veces, Patricia invitaba a sus amigos a la mansión, y durante esas visitas, el nivel de humillación alcanzaba su punto máximo. Los amigos de Patricia también participaban en el juego cruel, haciendo comentarios hirientes que hacían que Sofía sintiera el peso de su origen y su pobreza aún más intensamente. Cuando ella pasaba junto a ellos, escuchaba risas sofocadas y palabras burlonas que aludían a su aspecto humilde, su ropa desgastada y sus modales sencillos. Patricia y sus amigos encontraban en ella un blanco fácil para sus burlas y desprecios, y Sofía no tenía más remedio que soportar en silencio, manteniendo la mirada baja y aguantando las lágrimas que intentaban brotar. Camila, la matriarca, alentaba ese comportamiento. Su orgullo y prepotencia eran tan fuertes que parecía deleitarse al ver a sus hijos imitar su propio desprecio hacia Sofía. Lejos de intervenir, Camila dejaba que Patricia y sus amigos se divirtieran a costa de la joven, como si eso reafirmara su posición en la jerarquía de la casa. Para Camila, Sofía era una pieza en el juego de mantener el estatus de su familia, una figura destinada a ocupar el lugar más bajo, recordándoles a todos que la pobreza y la falta de educación eran cualidades que merecían ser despreciadas. Durante esas noches, mientras todos dormían, Sofía solía llorar en silencio en su pequeño cuarto, un espacio reducido que los González le habían asignado, sin ventanas y con apenas una cama y una silla. A pesar de que intentaba mantenerse fuerte, la crueldad acumulada comenzaba a hacer mella en su espíritu. Sentía que sus sueños de una vida mejor se debilitaban bajo el peso de las humillaciones, como si cada palabra hiriente fuera un golpe invisible que la hacía tambalearse. Sin embargo, en lo profundo de su ser, algo seguía resistiendo. Recordaba las palabras de su madre, ese consejo que le había dejado antes de morir, diciéndole que jamás debía permitir que nadie le hiciera sentir inferior. Cada vez que esas palabras resonaban en su mente, Sofía encontraba la fuerza para resistir un poco más. Un día, la situación se volvió aún más tensa. Patricia, con una crueldad deliberada, le pidió a Sofía que se acercara mientras conversaba con sus amigos. La hizo pararse frente a todos, como si fuera un objeto de exhibición. Patricia comenzó a describir la vida de Sofía con detalles inventados, presentándola como una campesina ignorante que había venido a la ciudad solo para sobrevivir. Con palabras llenas de desprecio, habló de cómo Sofía jamás podría aspirar a nada más que a limpiar casas ajenas, insinuando que su destino estaba sellado desde su nacimiento. Los amigos de Patricia rieron ante la historia, lanzando comentarios burlones que hicieron que Sofía sintiera como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Camila observaba la escena desde la distancia, sin decir una palabra, como si aprobara la humillación que su hija infligía a la joven empleada. En sus ojos se reflejaba una satisfacción fría, como si ver a Sofía en esa posición la reafirmara en su propio poder y control. Para la señora González, el orden natural de las cosas implicaba que personas como Sofía existieran únicamente para servir a familias como la suya, y cualquier intento de cambiar ese destino sería visto como una amenaza. En medio de todo este desprecio, Sofía comenzó a sentir una tristeza que la abrumaba.
Cada vez que entraba en la mansión, era como si cruzara un umbral hacia un mundo oscuro, donde los valores de respeto y dignidad parecían haberse perdido. Empezó a sentirse atrapada en una red de desprecio que no podía romper, un círculo de humillación que la rodeaba y la asfixiaba. A pesar de que mantenía la cabeza en alto y trataba de ignorar las palabras hirientes, sentía que su fortaleza se debilitaba día a día. En una ocasión, Patricia decidió llevar su crueldad aún más lejos. Organizó una cena en la que pidió a Sofía que sirviera cada plato de manera impecable, sabiendo que cualquier error sería usado en su contra. Patricia, con una sonrisa irónica, le ordenó que se presentara con su mejor ropa, que era apenas un vestido modesto y viejo, sin adornos ni elegancia. Para Patricia, la vestimenta humilde de Sofía era motivo de burla, y la escena estaba cuidadosamente planeada para avergonzarla frente a todos. Sofía cumplió con su tarea, sintiendo cada mirada como una herida abierta, pero se mantuvo firme, soportando en silencio mientras su dignidad se desmoronaba bajo las risas y los comentarios malintencionados de los invitados. A medida que la cena avanzaba, Sofía fue acumulando fuerzas para soportar el dolor, convirtiendo cada humillación en una chispa de resistencia que guardaba en su corazón. Recordaba cada burla, cada mirada despectiva, y en su interior, algo comenzó a despertar. Una fuerza silenciosa, una convicción de que, a pesar de todo, su vida tenía valor y dignidad, aunque nadie en esa casa pudiera verlo. Sabía que, aunque su situación actual parecía inquebrantable, no siempre sería así. En lo profundo de su ser, la esperanza seguía viva, como un fuego que, a pesar de las circunstancias, seguía ardiendo. Con el tiempo, las humillaciones y maltratos parecieron intensificarse, como si los González encontraran en Sofía una especie de desahogo para sus frustraciones y vacíos emocionales. Pero a medida que sufría en silencio, Sofía descubría en su interior una fortaleza que ni siquiera ella conocía. Aunque cada día en la mansión de los González parecía empeorar, en su corazón crecía una certeza: algún día, todo ese desprecio y humillación terminaría. Esa tarde marcó un antes y un después en la vida de Sofía. Mientras los González continuaban sus rutinas sin siquiera imaginar lo que el sobre contenía, ella sentía un torbellino de emociones al sostener la carta en sus manos. Jamás había pensado que aquel papel pudiera significar tanto, nunca imaginó que alguien en su familia pudiera dejarle algo más allá de recuerdos dolorosos y carencias. Su abuela, quien apenas recordaba por las pocas visitas esporádicas de su niñez, le había dejado una herencia inesperada que la liberaría de las cadenas invisibles que la ataban a aquella mansión opresiva. Durante años, Sofía había trabajado para los González con resignación, aceptando las humillaciones como parte de una vida sin opciones. Ahora, ese papel le ofrecía algo que jamás había tenido: libertad. Sin embargo, en medio de la euforia, el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Había vivido tanto tiempo bajo el control de Camila y sus hijos que una parte de ella dudaba de poder enfrentarse a ese nuevo destino, de ser capaz de construir una vida lejos de los muros de la mansión. La costumbre de ser sumisa y servicial se había arraigado tanto en ella que temía no saber cómo liberarse. El corazón le latía acelerado, y en su mente se dibujaban 1000 escenarios diferentes. ¿Qué haría con esa fortuna? ¿A dónde iría si dejaba aquel lugar? ¿Qué vida podía construir sin los González? Aunque el miedo intentaba paralizarla, había una pequeña chispa en su interior, una llama que crecía cada vez más al pensar en lo que significaría ser dueña de su propio destino. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le daba una oportunidad. Esa noche, en la soledad de su pequeño cuarto, Sofía se sentó en la cama con la carta en las manos, leyéndola una y otra vez. Cada palabra se leía como un susurro de esperanza, una promesa de libertad que nunca había esperado. Los González no sabían nada de la magnitud de la herencia que ella acababa de recibir, y en su ignorancia, continuaban tratándola con la misma crueldad y desprecio. Para ellos, Sofía era, y siempre sería, una sombra destinada a servirles. Pero para ella, esa carta lo cambiaba todo, era la llave que podía abrirle las puertas a una vida llena de posibilidades. Con cada segundo que pasaba, la carta se convertía en un símbolo de resistencia, en una promesa de que la vida podía ofrecerle algo más allá del sufrimiento. Sin embargo, no se atrevía a hacer público su secreto.
Sabía que si los González descubrían la verdad, harían todo lo posible para evitar que ella dejara su trabajo. Ya no podía ver en ellos a simples empleadores, ahora los percibía como opresores de los que necesitaba escapar para poder renacer. Los días pasaban, y Sofía vivía entre la tensión de sus pensamientos y la rutina de su trabajo. Cada gesto de desprecio por parte de Patricia y Camila reforzaba en ella el deseo de irse, de escapar de aquella prisión que la mantenía encadenada a una vida de sumisión. No obstante, había algo que aún la detenía, el temor al cambio, el miedo a enfrentar un mundo desconocido en el que no sabía si sería capaz de sobrevivir. Sin embargo, con cada carta leída, con cada noche de soledad en su cuarto, la decisión iba cobrando forma en su mente. Las semanas transcurrieron, y Sofía comenzó a planificar en silencio. Imaginaba cómo sería su vida si se atreviera a dar el paso y usar la fortuna que su abuela le había dejado. Pensaba en la posibilidad de abrir su propio negocio, de estudiar, de mudarse a una ciudad donde nadie conociera su historia ni la humillara por su pasado humilde. A veces, sentía la tentación de contarle a alguien su secreto, de compartir la alegría que le producía imaginar una vida distinta. Pero el miedo a que la juzgaran o a que los González se enteraran y frustraran sus planes la mantenía en silencio. En su mente, ya había empezado a construir una nueva vida, una vida en la que ella pudiera caminar con la cabeza en alto, en la que no fuera la sombra de nadie ni una figura insignificante en una casa ajena. Cada día que pasaba la acercaba más a esa idea, y cada insulto o burla por parte de los González se convertía en un recordatorio de que debía salir de allí. Era una contradicción constante entre el miedo y la valentía, entre la sumisión y el deseo de libertad. Una tarde, mientras Patricia y Camila discutían sobre algún evento social, Sofía aprovechó para revisar sus escasas pertenencias. Sabía que el momento de marcharse estaba cada vez más cerca, y quería asegurarse de no dejar nada atrás. Entre sus pocas cosas encontró un pequeño amuleto que había guardado desde niña, un recuerdo de su abuela que parecía ahora más significativo que nunca. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo que aquel objeto simbolizaba su vínculo con la familia que, pese a la distancia, siempre había deseado su bienestar. Mientras alisaba su uniforme desgastado y recogía sus pertenencias en una pequeña bolsa, comenzó a imaginar su despedida. No había motivos para confrontar a los González ni darles explicaciones. Sabía que para ellos su partida sería apenas una inconveniencia temporal, una molestia insignificante en su cómoda vida. Sin embargo, en su corazón, ese acto significaba mucho más. Sería el momento en el que finalmente se liberaría de las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo. A medida que el día de su partida se acercaba, Sofía notaba que los González empezaban a percibir cambios en ella. Su postura ya no era la misma, sus movimientos parecían tener una determinación silenciosa que antes no existía. Camila y Patricia, aunque desconcertadas, continuaban con sus desprecios, pero en el fondo, sentían que algo estaba cambiando. La arrogancia de Camila la hacía creer que Sofía jamás se atrevería a dejarlos, pero en el fondo, un leve presentimiento la inquietaba. Finalmente, llegó el día. Sofía, con la carta en el bolsillo y la determinación en el corazón, se despidió de aquella mansión sin mirar atrás. Caminó por la puerta principal sin pedir permiso, sin inclinar la cabeza, con la firmeza de quien ha ganado una batalla interna. Nadie de la familia González notó su partida en ese instante, y en silencio, Sofía se alejó con la libertad en su corazón y el mundo ante sus pies. Mientras avanzaba por las calles de la ciudad, sintió como el peso de los años de humillación y sufrimiento comenzaba a desvanecerse. Con cada paso, una nueva esperanza crecía en su interior, un renacer que jamás imaginó posible. La fortuna que su abuela le había dejado no era solo dinero, era la puerta hacia una vida de dignidad y respeto, una vida en la que por fin podría ser ella misma. El misterio de aquella carta se había transformado en el comienzo de una historia diferente, una historia de superación y valentía que Sofía estaba dispuesta a escribir con cada decisión, cada paso y cada sueño que se propusiera alcanzar. Aunque el camino no sería fácil, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Cuando los González finalmente comprendieron la magnitud de lo que significaba esa carta, un silencio pesado invadió la mansión. Camila y Patricia, que siempre habían mirado a Sofía con desprecio, intentaban procesar la revelación que, sin querer,
las había enfrentado a una verdad innegable. La joven a quien habían subestimado durante años poseía ahora una fortuna que superaba con creces lo que ellos jamás podrían imaginar. La sorpresa en sus rostros era una mezcla de incredulidad y miedo disfrazado de desconcierto, como si el equilibrio de poder en su mundo se hubiese desmoronado ante sus ojos. La primera reacción de Camila fue intentar racionalizar lo ocurrido, convenciéndose de que había algún error en el asunto. Para ella, era inconcebible que una mujer que había nacido en la pobreza y a quien veía como una simple sirvienta pudiera, de un momento a otro, superarles en riqueza. La arrogancia que durante años había nutrido su trato hacia Sofía no le permitía aceptar que el destino pudiera ser tan caprichoso. Patricia, por su parte, observaba a su madre con ojos ansiosos, sin saber si el temor que sentía era hacia Sofía o hacia la incertidumbre de cómo esta situación podía afectar sus vidas. La hija mayor de los González, acostumbrada a ser el centro de atención y privilegio, no podía soportar la idea de que ahora esa joven insignificante tuviera en sus manos un poder que antes era exclusivo de su familia. Mientras tanto, Sofía experimentaba una transformación silenciosa y profunda. Al ver la reacción de los González, sintió que cada humillación sufrida se desvanecía como sombras frente a la luz de su nuevo destino. Había soportado durante años la indiferencia y el desprecio, pero ahora, ese poder inesperado la llenaba de una calma desconocida. No necesitaba demostrar nada, simplemente, su presencia, su mera existencia en esa mansión, parecía suficiente para hacer tambalear la arrogancia de aquellos que antes la habían ignorado. Por primera vez, Sofía podía elegir no ser la víctima. Podía decidir cómo responder, cómo enfrentarse a quienes la habían menospreciado. Con astucia, observó cómo Camila intentaba manipularla con palabras de falsa compasión, sugiriendo que debía revisar bien los detalles de la herencia, insinuando que probablemente había un error en el documento. Pero Sofía, en lugar de flaquear, mantuvo su postura firme. La misma voz que en otros tiempos temblaba al hablar ahora resonaba en su interior con una fuerza que sorprendía incluso a los González. Sofía no necesitaba gritar ni reclamar venganza, su determinación y serenidad eran suficientes para descolocar a aquellos que creían que siempre tendrían el control. Camila, al ver que sus intentos de minimizar la noticia no surtían efecto, recurrió a otro enfoque. Con una sonrisa fría, le habló de la familia como un valor sagrado y le insinuó que, ahora que era una mujer de fortuna, tal vez podría considerar invertir en los proyectos de los González. Como si aquello fuera lo más natural del mundo. Patricia, siguiendo la línea de su madre, intentaba actuar como si siempre hubiera sido amiga de Sofía, recordándole momentos insignificantes y comentando cuán agradable era contar con alguien como ella en la casa. Sin embargo, cada palabra pronunciada dejaba entrever su desesperación y el resentimiento que intentaban disimular. Sofía notaba cada gesto, cada mirada esquiva y cada sonrisa forzada, y aunque sentía un impulso de rechazar todas sus insinuaciones de inmediato, optó por guardar silencio. Decidió que dejaría que ellos mismos se ahogaran en su propia desesperación. Había pasado toda su vida sin poder tomar decisiones importantes, siempre bajo las órdenes de los González, pero ahora cada decisión era suya. Aquella fortuna que había heredado le permitía ser dueña de su destino y, por primera vez, los González eran conscientes de ello. Los días transcurrieron y, aunque Camila y Patricia se esforzaban por mantener la fachada de una familia unida, las fisuras en su control eran evidentes. Los sirvientes de la casa comentaban en voz baja lo sucedido, algunos sin creerlo aún del todo, y otros maravillados por el giro inesperado de los acontecimientos. La mansión, que siempre había sido un símbolo de poder para los González, ahora parecía un espacio lleno de sombras y tensiones. Sofía, mientras tanto, caminaba con una seguridad renovada, una dignidad que antes no conocía. Las miradas de los demás ya no la intimidaban, su vida, finalmente, le pertenecía. Camila, sintiendo que la situación se escapaba de sus manos, decidió tomar medidas más drásticas. Convocó a una reunión en la que, en su intento por recuperar el control, comenzó a hablar de lo importante que era la familia y lo mucho que siempre habían cuidado de Sofía. Pero sus palabras, en lugar de conmoverla, solo reforzaban el abismo que existía entre ellos. Sofía entendía que aquellas palabras no eran más que un reflejo del miedo de Camila, una última táctica para mantenerla bajo su influencia.
La ironía de la situación era evidente, la familia que siempre había despreciado su humildad ahora la veía como la salvación de su propia estabilidad financiera. Sofía sabía que no les debía nada, que su destino ya no estaba ligado al de ellos. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Con cada instante que pasaba en la mansión, sentía que su libertad estaba más cerca. La riqueza de los González, que alguna vez la había hecho sentir inferior, ya no tenía ningún poder sobre ella. Ahora era ella quien tenía la oportunidad de decidir, de construir una vida lejos de esa mansión donde había sido humillada tantas veces. Cada gesto hipócrita de Camila y Patricia le recordaba que su tiempo en ese lugar había llegado a su fin. Finalmente, Sofía anunció que había decidido dejar la mansión y marcharse sin dejar rastros. La noticia cayó como una bomba en la familia González, que no podía entender cómo aquella joven humilde y obediente, quien había sido una sombra en su hogar, ahora les daba la espalda con una dignidad que nunca imaginaron. Camila intentó manipularla por última vez, recordándole cómo la habían acogido cuando no tenía nada, pero sus palabras ya no tenían efecto en ella. Sofía entendía que aquellos años de humillación no habían sido un acto de bondad, sino una forma de control disfrazada de generosidad. La última noche en la mansión fue una mezcla de emociones para Sofía. Caminó por los pasillos con la cabeza en alto, recordando cada rincón, cada momento de dolor y tristeza que había vivido allí. Pero en lugar de sentir nostalgia, experimentó una sensación de liberación. Sabía que, al marcharse, dejaba atrás no solo una vida de servidumbre, sino también el peso de una historia que ya no le pertenecía. Cuando salió por la puerta principal, respiró profundamente, como si el aire fresco de la noche le diera la bienvenida a una nueva vida. Los González, desde las sombras, observaban su partida sin poder hacer nada para detenerla. Sofía caminó con paso firme, sintiendo que con cada paso dejaba atrás los años de sumisión y sufrimiento. Por primera vez, era libre. El misterio de la carta había sido solo el comienzo, ahora le correspondía a ella escribir el resto de su historia, una historia en la que ya no sería la sombra de nadie, sino la protagonista de su propia vida. Cuando Sofía comenzó a desentrañar cada aspecto de la herencia, su vida tomó un rumbo inesperado. Con la ayuda de su abogado, descubrió que su abuela le había dejado una fortuna cuidadosamente guardada a lo largo de los años. No solo era una suma en dinero, era un conjunto de propiedades valiosas, tierras fértiles en su pueblo natal y cuentas bancarias que le aseguraban una estabilidad que jamás había imaginado. La inmensidad de ese legado representaba algo más que riqueza material, era la llave a su libertad y, quizás, la redención de todas las humillaciones que había sufrido en la mansión de los González. Con cada documento que el abogado le mostraba, Sofía sentía cómo se desvanecían las cadenas invisibles que la habían atado a los González. Ahora, por fin, podía vislumbrar un futuro en el que su destino ya no estuviera marcado por el desprecio ajeno. La figura de su abuela emergía en sus pensamientos con un aura de dignidad y fuerza, como si esa herencia fuera el último acto de amor y protección que le ofrecía desde el más allá. Sofía, en silencio, prometió honrar ese legado y vivir una vida que hiciera justicia a todo lo que su abuela había preservado para ella. Mientras Sofía iba entendiendo la magnitud de lo que ahora poseía, notó con frialdad el cambio en el trato de los González. Camila, quien siempre la había visto como una sirvienta sin importancia, intentaba ahora acercarse con una sonrisa plácida y una voz llena de una amabilidad que nunca antes había mostrado. Patricia, por su parte, intentaba mostrarle afecto, repitiendo constantemente que ahora eran como hermanas y que la consideraba parte de la familia. Pero Sofía no se dejaba engañar. Reconocía el falso brillo en sus ojos y entendía que su cariño no era más que una máscara detrás de la cual se ocultaba la codicia. Para los González, Sofía había dejado de ser una simple sombra en la casa para convertirse en una fuente de interés y beneficio. Su fortuna era, para ellos, un recurso inesperado que podían explotar si lograban retenerla en su círculo. Camila y Patricia trazaban planes en silencio, intentando encontrar el mejor modo de convencerla de que necesitaba su guía y sabiduría para administrar adecuadamente su herencia. Camila, con su aire maternal forzado, le sugería que la vida era mejor si contaba con la experiencia de alguien que había manejado los bienes de su familia durante tantos años. Patricia,
por su parte, insinuaba constantemente lo hermoso que sería que, ahora que tenía los medios, contribuyera con la familia para mejorar la mansión y emprender nuevos proyectos. Pero Sofía no se dejaba embaucar. Sabía que cada palabra de aprecio que escuchaba era solo una muestra del interés que despertaba su fortuna. La sonrisa de Camila, que antaño había sido arrogante y condescendiente, ahora se transformaba en una expresión de desesperación disfrazada de ternura. El rostro de Patricia, que antes la miraba con desdén, mostraba ahora una simpatía fingida que solo acentuaba su verdadero carácter. Cada gesto que le brindaban, cada intento de acercarse, le recordaba a Sofía los años en los que había sido tratada como menos que nada, como una sombra. Sofía decidió permanecer en la mansión solo el tiempo necesario para organizar sus asuntos. Quería asegurarse de tener en orden cada aspecto de su herencia antes de marcharse para siempre de ese lugar, dejando atrás las falsas sonrisas y el interés mezquino que ahora le mostraban. En secreto, visitaba a su abogado con regularidad para conocer cada detalle de sus propiedades y las mejores opciones para administrar su nueva vida. Poco a poco, el plan para liberarse de los González iba tomando forma en su mente. La mansión, que había sido símbolo de poder para los González, se había convertido en una prisión sofocante para Sofía. Los recuerdos de años de humillación y abuso se mezclaban con la hipocresía actual, haciendo que cada rincón de aquella casa le resultara pesado y ajeno. Su única motivación para soportar ese ambiente hostil era la promesa de la libertad que le aguardaba al otro lado de la puerta principal, una vez que todo estuviera en orden. Finalmente, llegó el día en que cada detalle de su herencia estaba clarificado. Las tierras en su pueblo natal, fértiles y extensas, eran suficientes para que Sofía pudiera iniciar una nueva vida lejos de los González y de la hipocresía de la alta sociedad que ellos representaban. Las propiedades y las cuentas bancarias le daban una base sólida para cualquier proyecto que quisiera emprender. Sin embargo, lo que más valoraba era la posibilidad de comenzar de nuevo, sin depender de nadie, con la dignidad que durante tantos años le habían arrebatado. La noticia de que Sofía había decidido marcharse desató un pánico evidente en los González. Camila, en un último intento desesperado, le ofreció su ayuda para gestionar las tierras, insistiendo en que sería una lástima que alguien como ella, sin experiencia en esos asuntos, desperdiciara el legado de su abuela. Patricia, fingiendo preocupación, intentó hacerle ver lo complicado que era administrar propiedades y cuentas bancarias, sugiriendo que tal vez debería confiar en la familia que siempre había estado a su lado. Sin embargo, Sofía sabía que esas palabras no eran más que intentos de manipulación. Aquel interés repentino por su bienestar solo escondía el deseo de aprovecharse de su fortuna. La mirada en los ojos de Camila y Patricia era la misma de siempre, una mezcla de arrogancia y ambición que las hacía incapaces de aceptar que Sofía pudiera valerse por sí misma. Con determinación, Sofía dio un paso firme hacia la libertad. Al dejar la mansión, sintió que cada paso la alejaba de un pasado de humillaciones y desprecios, acercándola a una vida en la que ya no sería definida por los González. Su herencia era mucho más que riqueza, era una declaración de independencia y un recordatorio de la dignidad que había resguardado a pesar de los años de opresión. Sofía emprendió el viaje hacia su pueblo natal, donde sus tierras la esperaban como un tesoro escondido. Al llegar, fue recibida con el cariño de la gente que la recordaba de su infancia y que veía en ella la esperanza de un futuro mejor para la comunidad. Sofía, con cada paso en sus tierras, sintió que el espíritu de su abuela la acompañaba, guiándola en cada decisión y dándole fuerzas para reconstruir su vida. Sofía sabía que la decisión que estaba a punto de tomar definiría el rumbo de su vida. Cada fibra de su ser le suplicaba que dejara atrás esa mansión que, durante años, había sido un lugar de humillación y desprecio. Podía sentir el peso de la opresión de los González como un lastre que llevaba sobre sus hombros, un peso que solo se desvanecería cuando cruzara el umbral y dejara todo en el pasado. Sabía que quedarse significaba continuar alimentando la amargura y las heridas, permitiéndole seguir siendo parte de su historia. Por otro lado, irse en silencio, sin una palabra de reproche, sería una victoria íntima que resonaría en ella como una fuerza liberadora. El recuerdo de cada mirada de desdén, de cada palabra venenosa y de cada gesto de superioridad de los González estaba grabado en su memoria. Sin embargo, decidió que no necesitaba una confrontación final ni una escena de despedida para demostrar su valor.
Su dignidad no dependía de la aprobación de ellos, sino de su propio respeto hacia sí misma. Sabía que esa era la verdadera venganza, la única que le daría paz, irse sin rencores, con la frente en alto y con la libertad de no depender nunca más de sus miradas juzgadoras. Al tomar esa decisión, Sofía sintió que un peso inmenso desaparecía de su pecho. Durante años había imaginado lo que sería tener el poder de recordarles a los González su hipocresía, de exponer cada insulto que había soportado y de hacerles sentir la humillación que ellos le habían hecho pasar. Pero ahora, enfrentada a la realidad de su herencia y al poder que ésta le daba, se dio cuenta de que su victoria no necesitaba de palabras ni de confrontaciones. Irse era el cierre perfecto, la última palabra que pondría fin a esa etapa de su vida sin siquiera pronunciar una sílaba. Sofía decidió que su partida sería un acto de dignidad. No se llevaría consigo nada de la mansión, salvo sus recuerdos y las cicatrices que habían forjado su carácter. Sabía que lo que dejaba atrás no era una pérdida, sino una ganancia incalculable. Había llegado a esa casa sin nada y se iba con una riqueza que iba más allá del dinero y las propiedades. Se llevaba la libertad de elegir, de vivir sin las cadenas invisibles de la humillación y el desprecio, de ser dueña de su destino sin la sombra de los González a sus espaldas. El día de su partida, Sofía se levantó temprano y empacó sus pocas pertenencias en una maleta. No necesitaba llevar nada más, porque todo lo que realmente importaba ya estaba en su interior. Antes de irse, recorrió los pasillos de la mansión una última vez. Cada rincón le recordaba una historia de dolor, de lágrimas reprimidas y de sueños aplastados, pero también de una fortaleza interna que había crecido sin que nadie lo notara. Sabía que esos recuerdos la acompañarían siempre, no como un recordatorio de sufrimiento, sino como una prueba de su resistencia. Al llegar a la puerta principal, se detuvo un momento y miró la mansión por última vez. No sintió tristeza ni rencor, sino una paz serena que le aseguraba que estaba haciendo lo correcto. No había necesidad de una escena dramática ni de palabras de despedida. Su silencio era su declaración final, la que le recordaba a los González que nunca la habían comprendido ni valorado. Su partida sería el eco de todo lo que ellos nunca dijeron, de todo lo que nunca reconocieron. Mientras cruzaba la puerta, sintió que dejaba atrás una parte de sí misma, aquella que había sido moldeada por el sufrimiento y la soledad. Ahora, cada paso la llevaba hacia una vida nueva, una en la que no tendría que mirar atrás ni revivir el dolor de los días pasados. Había tomado la decisión más difícil, y sabía que esa decisión la liberaba de la carga de resentimiento que había llevado durante años. Al alejarse de la mansión, Sofía sintió el viento en su rostro, como si el universo le diera la bienvenida a un nuevo comienzo. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía que su vida ya no estaría definida por el desprecio de otros. Había encontrado la paz en su propia determinación, en su capacidad de perdonar sin palabras y de dejar ir sin arrepentimientos. Era libre, y esa libertad era la recompensa más grande que podía haber obtenido. Sofía siguió caminando, alejándose con paso firme de ese lugar que una vez había sido su prisión. Con cada paso, sentía que el peso de los recuerdos se desvanecía, dejando espacio para una nueva vida llena de posibilidades. Los González ya no significaban nada en su existencia, eran solo sombras de un pasado que había superado. Al final, comprendió que la verdadera victoria no estaba en la venganza ni en el rencor, sino en la capacidad de seguir adelante sin llevar consigo el veneno de las heridas. La decisión de Sofía había sido radical y valiente, y en ese momento, sintió que había recuperado no solo su dignidad, sino también su identidad. No necesitaba la aprobación de nadie para ser quien era, y en esa convicción encontró la paz que tanto había anhelado. La libertad no estaba en la herencia ni en el dinero, sino en el simple acto de elegir su propio camino, lejos de aquellos que nunca supieron verla como realmente era. Sofía caminó hacia el horizonte con una sensación de alivio, de haber dejado atrás no solo una mansión, sino también el dolor que esa casa representaba. Su vida, a partir de ese momento, sería suya y de nadie más. Y con esa certeza, Sofía se sintió finalmente en paz. La noticia de la inesperada herencia de Sofía se extendió como fuego en el círculo social al que pertenecían los González, y con cada rumor, la vergüenza y humillación de Camila y Patricia crecían. Aquella joven a quien habían relegado al lugar más bajo de su hogar, a quien nunca le otorgaron respeto ni consideración,
ahora era el tema principal de las conversaciones y miradas inquisitivas en cada evento. La fortuna de Sofía había cambiado el equilibrio de poder, y esa realidad cayó sobre ellas con una crueldad que nunca imaginaron experimentar. Los salones de alta sociedad, que antes las recibían con respeto y adulación, ahora estaban impregnados de miradas cargadas de juicio. Las amistades que solían halagar a los González ahora miraban de reojo, cuchicheando a espaldas de Camila y Patricia, como si esas miradas y susurros fueran una venganza silenciosa del destino. Cada encuentro social se tornó en una experiencia llena de incomodidad, en la que se sentían observadas y criticadas. Algunas personas, más directas, las abordaban con preguntas que pretendían ser inocentes, pero que contenían una carga de ironía que las dejaba sin palabras. Querían saber cómo se sentían ahora que Sofía, la que solían despreciar, había superado su fortuna y su posición. Camila, en su orgullo herido, intentó negar la importancia de la herencia de Sofía, como si minimizarla le permitiera mantener algún resquicio de su antigua autoridad. Comentaba que Sofía no sabría administrar tal fortuna y que seguramente la perdería rápidamente. Sin embargo, cada palabra de desprecio que pronunciaba parecía reforzar su propia amargura y debilitar su imagen ante los demás. Nadie le respondía, pero en los ojos de quienes la escuchaban, percibía un escepticismo que la desarmaba, pues sabían que esas palabras no eran más que un intento desesperado de sostener su propio orgullo destrozado. Patricia, por su parte, experimentaba una vergüenza que jamás había sentido. Desde pequeña, había crecido creyendo que su apellido y su posición la protegían de cualquier humillación. Ahora, cada vez que salía en público, sentía que todos los ojos estaban puestos sobre ella, juzgándola por el trato que había dado a Sofía. Las amigas que antes la alababan y la rodeaban ahora parecían distantes, y sus comentarios parecían envueltos en una fina capa de sarcasmo. Las frases sutiles y las sonrisas forzadas que Patricia recibía eran un castigo que ella no sabía cómo enfrentar. Su vida, construida sobre una imagen de superioridad y privilegio, se había convertido en una parodia de sí misma. Incluso los empleados de la mansión parecían notar el cambio. Sabían de la fortuna que Sofía había heredado, y aunque no lo expresaban abiertamente, su respeto hacia Camila y Patricia empezó a menguar. En los pasillos, los murmullos y las miradas entre ellos se hacían más evidentes. Ahora sabían que la humillación que había soportado Sofía no era un secreto, y que el poder y la influencia de los González no eran tan sólidos como ellos pretendían mostrar. Los mismos empleados, que antes mantenían una actitud sumisa, ahora parecían tener una seguridad que antes no se atrevían a mostrar. Esta actitud desafiante en aquellos a quienes consideraban inferiores en su propio hogar era un golpe que los González no estaban preparados para soportar. La situación escaló cuando se celebró un importante evento social en la ciudad. Camila y Patricia asistieron, esperando encontrar algo de consuelo en el ambiente que siempre habían considerado su refugio. Pero en lugar de recibir la habitual atención y respeto, se encontraron con un clima de murmullos y sonrisas veladas. Una señora de renombre, conocida por su lengua afilada, comentó en voz alta que ahora los González tendrían que aprender a tratar a sus empleados con dignidad, ya que nunca se sabía cuándo alguien a quien despreciaban podría terminar siendo más poderoso que ellos. Camila, incapaz de responder, sintió que las fuerzas la abandonaban. Su prestigio, construido sobre años de arrogancia y desprecio, se desmoronaba frente a sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El golpe final llegó cuando, durante la noche, uno de los invitados mencionó casualmente que había visto a Sofía en una reunión de empresarios importantes. La noticia sorprendió a todos, y muchos se interesaron en saber más sobre la joven heredera. Alguien comentó que Sofía era una mujer admirable, que a pesar de haber sido tratada injustamente, mantenía una actitud serena y educada. Esa simple observación fue como un veneno para Camila y Patricia. La sociedad que una vez las adoraba ahora admiraba a quien ellas consideraban inferior. Camila regresó a casa en silencio, incapaz de procesar la magnitud de la humillación que había experimentado. La mansión, que siempre había sido símbolo de su poder, ahora parecía vacía y carente de vida. Patricia también se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Había perdido su lugar en una sociedad que ya no la veía como antes, y el resentimiento que sentía hacia Sofía comenzaba a consumirla desde dentro.
La joven a quien habían menospreciado sin piedad se había convertido en un símbolo de dignidad, y ellas, en cambio, se habían convertido en el centro de las burlas y el desprecio. Con el tiempo, los González intentaron recuperar su lugar en la sociedad, pero el daño ya estaba hecho. Cada vez que asistían a un evento, el fantasma de Sofía las acompañaba, recordándoles que su estatus no era más que una ilusión frágil. Habían construido su vida sobre una arrogancia que ahora las perseguía, y la sombra de su propio desprecio hacia Sofía se cernía sobre ellas como un recordatorio constante de su caída. Camila comenzó a sentirse aislada en su propio hogar. Cada rincón de la mansión le recordaba las palabras hirientes que le había dicho a Sofía, y el eco de su propia voz parecía resonar en cada pasillo, devolviéndole el desprecio que había sembrado. Patricia, en cambio, sentía una ira que no podía desahogar. Su vida de privilegio se había convertido en una prisión, y la joven a quien tanto había despreciado ahora era el símbolo de una dignidad que ella nunca tendría. Los González, que una vez se enorgullecían de su poder y riqueza, ahora vivían en la humillación y el aislamiento. La sociedad los había dejado atrás, y el respeto que alguna vez habían disfrutado se desvanecía con cada mirada y comentario que recordaba su trato injusto hacia Sofía. Habían perdido su lugar no solo en la sociedad, sino también en su propio hogar, que ahora se sentía como una jaula de reproches silenciosos. Al recibir la segunda carta, el mundo de Sofía se detuvo. Aquel sobre sencillo, sin adornos, contenía una revelación tan inesperada que transformó sus emociones en una mezcla de asombro, tristeza y justicia. Descubrir que su abuela, aquella mujer cuya bondad parecía infinita, había sido durante años el sostén económico de los González, le reveló una ironía casi cruel. La riqueza de quienes la habían despreciado no era más que un reflejo de la generosidad de su abuela, una deuda jamás reconocida y cuidadosamente ocultada. La herencia que ahora recibía no era solo una fortuna en propiedades o dinero, sino un legado de dignidad que había sido traicionado. Cada rincón de la mansión, testigo de su sufrimiento, cobró un nuevo sentido. Los lujos y excentricidades de los González, cada centímetro de aquel lugar que ellos consideraban suyo, habían sido posibles gracias a los sacrificios de la abuela de Sofía. Ella entendió entonces que su partida debía ser no solo una liberación, sino un acto de justicia. Aquellos pasillos que tantas veces recorrió con pasos silenciosos y humildes ahora parecían reclamar su derecho a ser pisados con la dignidad que su abuela había otorgado y que ellos nunca valoraron. Se sintió más fuerte, más dueña de sí misma, y al mismo tiempo, completamente ajena a ese mundo de apariencias y arrogancia que los González habían construido sobre el sacrificio de su propia familia. Al día siguiente, mientras se preparaba para dejar aquel lugar, Sofía se paseó por la mansión con una mirada nueva, que escrutaba cada detalle como si buscara absorber la última lección que ese espacio le enseñaba. Observó los lujosos muebles, los tapices que decoraban las paredes, las lámparas que pendían de los techos altos, y todo aquello le pareció repentinamente vano y sin vida. Cada objeto le recordaba el vacío que se escondía tras el falso brillo de la opulencia de los González, quienes, cegados por el dinero, habían despreciado sus propios orígenes y la generosidad de la abuela de Sofía. Ella entendió que lo material no tenía valor si se basaba en el desprecio y la ingratitud. Los verdaderos tesoros que su abuela le había dejado eran el valor, la dignidad y la fortaleza que había aprendido en medio de las humillaciones. Cuando Sofía reunió sus pocas pertenencias y cruzó la puerta principal, lo hizo sin una sola palabra, sin mirar atrás, sin titubear. Su silencio, cargado de firmeza, pesó como una condena para los González, quienes, aunque no comprendían aún toda la verdad, sentían una tensión en el aire que les quitaba el aliento. Sabían que algo profundo había cambiado, que Sofía había ganado una fuerza que no habían anticipado, y esa misma fuerza era ahora una amenaza para el precario equilibrio de sus propias vidas. Días después de su partida, la noticia de la carta se difundió. Aunque Sofía no fue quien reveló la verdad, los rumores comenzaron a recorrer los pasillos de las élites, destapando el origen real de la riqueza de los González. La vergüenza se apoderó de ellos, como una sombra que los perseguía en cada evento social, en cada conversación que antes dominaban con soberbia. Ya no podían negar la realidad, la opulencia de su familia no era un fruto de sus esfuerzos ni de su linaje, sino de la generosidad de una mujer sencilla y humilde que, sin esperar nada a cambio,
Les había dado los medios para construir su imperio de vanidad. Camila y Patricia, que hasta entonces habían actuado con una amabilidad fingida para aprovecharse de la fortuna de Sofía, ahora se veían atrapadas en una red de humillación que ellas mismas habían tejido. Intentaron disimular su incomodidad, trataban de evadir las miradas inquisitivas y los comentarios mordaces, pero sabían que el respeto que alguna vez les otorgaron se había convertido en desprecio. La sociedad que antes las idolatraba ahora las veía con lástima o, peor aún, con desdén. Los González intentaron enfrentar la tormenta de murmuraciones con la misma arrogancia de siempre, pero no pudieron sostener la fachada. Poco a poco, se aislaban en la mansión que antes era el centro de sus celebraciones, ahora un cascarón vacío lleno de recuerdos amargos y deudas morales que jamás podrían saldar. Cada rincón de esa casa, una vez símbolo de su riqueza, se transformó en un recordatorio de su dependencia y de la verdad que tanto se habían esforzado en ocultar. El peso de sus propias mentiras y desprecios los aplastaba, y ni siquiera entre ellos lograban encontrar consuelo, pues el resentimiento y la culpa corroían sus relaciones. Patricia, que siempre había mantenido una posición altiva y distante, comenzó a sentir la fragilidad de su vida construida sobre cimientos de arrogancia. Se dio cuenta de que el desprecio que había sentido hacia Sofía y su abuela era, en realidad, un desprecio hacia sus propios orígenes, hacia la humildad de la que su familia había escapado gracias a la ayuda de otros. Ahora, enfrentada a la verdad, comprendió que nunca había sido verdaderamente libre, que había estado atrapada en una ilusión de poder que se desvanecía al primer contacto con la realidad. Camila, por su parte, cayó en un estado de negación y rabia, incapaz de aceptar la verdad que los demás ahora sabían. Aislada y envenenada por su propio orgullo, se hundió en una amargura que la alejaba cada vez más de quienes la rodeaban. Su antigua seguridad y su confianza en su estatus social eran ahora recuerdos lejanos, reemplazados por una sensación de impotencia que no podía soportar. La humillación que había infligido a Sofía se había vuelto en su contra, y el peso de esa justicia poética la aplastaba. Sofía, por otro lado, encontró en su libertad un nuevo propósito. Lejos de la mansión y del ambiente tóxico de los González, se dedicó a conocer las tierras y propiedades que su abuela le había dejado. Cada espacio, cada rincón de esos lugares, le recordaba el sacrificio y la generosidad de su abuela, y esa conexión con su pasado la llenaba de una paz que nunca había experimentado. Sintió que, finalmente, estaba en el lugar al que siempre había pertenecido, un lugar donde la humildad y la fortaleza tenían un valor genuino y duradero. Con el tiempo, los González se convirtieron en una sombra de lo que alguna vez fueron. Su reputación, antes intachable, ahora estaba marcada por el desprecio de quienes alguna vez los admiraron. Los eventos sociales a los que antes asistían con orgullo se tornaron en torturas silenciosas, en las que cada sonrisa y saludo contenían una carga de ironía y desprecio. Poco a poco, el prestigio que tanto habían cultivado se desmoronó, y con él, la ilusión de poder que los había cegado. Sofía, en cambio, prosperó. Con la herencia de su abuela, construyó una vida basada en valores que los González jamás entenderían. Ayudó a las comunidades de su pueblo natal, dedicó su tiempo y recursos a mejorar la vida de quienes la rodeaban, y en cada acción, sentía que honraba el legado de su abuela. La dignidad que había ganado en el sufrimiento y la humildad la acompañaba en cada paso, dándole una fuerza que nada ni nadie podía arrebatarle. El giro final de su vida fue la confirmación de que las verdaderas fortunas no están en el dinero ni en las propiedades, sino en la integridad y el amor hacia los demás. La mansión de los González, símbolo de arrogancia y vanidad, se convirtió en un recordatorio de que el poder no se encuentra en la apariencia ni en la riqueza, sino en la generosidad y la humildad. Virtudes que los González despreciaron y que, al final, los condenaron al olvido. Sofía caminó hacia su nueva vida con la cabeza en alto, recordando las palabras que su abuela solía decir, que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la nobleza de corazón. Entendió que la vida le había dado una lección a los González, pero más importante aún, le había enseñado a ella que la dignidad no se negocia y que, sin importar las circunstancias, cada persona merece respeto. La verdadera victoria de Sofía no estaba en el dinero, sino en la libertad de saber que ya no pertenecía a un lugar que nunca la valoró.